dueños o vasallos ante la inteligencia artificial no es sobre la inteligencia artificial. Es sobre los efectos de la inteligencia artificial en nuestros ingresos, nuestras oportunidades y nuestros riesgos. Es sobre nuestra vida. Empezaremos con un prerequisito. No podemos ver lo que está pasando y por tanto analizarlo si lo estamos juzgando. Consideremos cuántas veces has visto a alguien aprovechar una oportunidad que podrías haber aprovechado, podrías no tener los medios o podría ser que no te interesase. Ese no es el punto es que ni siquiera la viste. O lo que pasa más a menudo, la viste, pero en realidad no la viste. No es que no estuviera ahí, es que en lugar de ver, estabas juzgando. Podemos acudir a la teoría, pero vamos a ejemplificarlo con una de tantas historias reales. Una historia sobre un hombre que llegó a un país extraño, sin hablar bien el idioma, sin dinero, con su fábrica destruida. Algo pasó en ese viaje, porque de regreso construyó uno de los imperios industriales más grandes del siglo XX, no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque no podía juzgar lo que veía, solo podía observar, y esa diferencia lo cambió todo. Estamos en 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. La industria de casi todo el mundo está destruida, menos la de Estados Unidos, al frente de las grandes corporaciones estadounidenses. Estaban quienes habían entrado al mundo laboral en los años 20 y sobrevivido la Gran Depresión. Habían sobrevivido los años difíciles, sabían exactamente cómo funcionaban los negocios, sabían qué tenía sentido y qué no, sabían sobre todo juzgar. Y lo que veían en las calles no les gustaba, no solo en las calles, en sus casas y en las de los vecinos. Una nueva generación de jóvenes más desenfadada, más ruidosa, menos ahorrativa. ¿Qué sabían ellos de lo que es la vida? Los juzgaban, los llamaban rebeldes sin causa. Ese fue el momento en que llegó a Estados Unidos ese fabricante japonés. Su fábrica estaba destruida, no tenía mercado, todo su mundo había colapsado, como está pasando ahora. Tenía dos opciones, rendirse o pelear, al igual que nosotros. En Japón, la gente necesitaba comida antes que cualquier otra cosa. No estaban para muebles. Viajó con la esperanza de encontrar a alguien con quien hacer negocios, con la esperanza de empezar de nuevo, y solo pudo ver. Y una de las cosas que observó fueron grupos de jóvenes metiendo enormes radioconsolas en sus coches. Eran aparatos gigantes. Un gabinete de madera con receptor de radio y tocadiscos integrado. Pesados, voluminosos, difíciles de mover. La única alternativa más pequeña que existía. Sonaba horrible. Había una necesidad obvia en un segmento enorme y creciente del mercado, obvia para quien pudiera verla. Los directivos de las grandes empresas de la época convivían con esos jóvenes todos los días, los veían y los juzgaban. El fabricante japonés no podía juzgar. Para él todo era extraño, todo era nuevo. Así que vio esa fábrica japonesa de muebles destruida por la guerra, sin mercado, sin recursos. Su carpintería se llamaba Sony. Se convirtió en el mayor fabricante mundial de equipos de música. Durante varias décadas, los directivos estadounidenses no eran tontos, eran expertos. Sabían exactamente cómo funcionaba su industria, qué era posible y qué no, qué tenía sentido y qué era una pérdida de tiempo. Ese conocimiento era su punto ciego. Creían que ya sabían lo que se necesita saber. Les faltaba la humildad del japonés que no sabe qué está pasando, que no entiende
y que por lo tanto está dispuesto a ver y a adaptarse. Si tenemos la autoridad moral o la autoridad intelectual, ya sabemos lo que debería pasar. Y dejamos de ver. Y cuando dejamos de ver, la oportunidad pasa frente a nuestros ojos y no se reconoce. Esto no es una historia sobre Japón ni sobre Estados Unidos. Es una historia sobre lo que pasa. Cuando el mundo cambia y nosotros seguimos mirándolo con los criterios del mundo anterior y hoy, en este momento, estamos viviendo exactamente eso. Una gran cantidad de personas que se quejan mientras trabajan para un mundo que ya no existe. Vamos a aterrizarlo con algunos números. Goldman Sachs publicó un estimado. Es probable que la inteligencia artificial automatice tareas equivalentes a 300 millones de empleos a tiempo completo o más. McKinsey considera que entre 2030 y 2060 la mitad de las actividades laborales actuales serán automatizables con tecnología que ya existe hoy. ¿Cuál será la proporción si consideramos la tecnología que se desarrollará el próximo año o la próxima década? No estamos hablando del futuro lejano, estamos hablando de procesos que ya ocurren. Podemos ver los números desde otro ángulo. Un programador que trabaja con IA produce entre 2 y 4 veces más código por hora que uno que no la usa. Un abogado que la usa para investigación completa en horas lo que antes tomaba días. Un consultor entrega en una tarde el informe que antes requería un equipo de 5 personas durante una semana, etc. Si una persona con IA produce lo que antes producían 5 o 10, la pregunta es, ¿qué pasa con las otras 4? Hay dos respuestas posibles. La primera, las otras 4 o 9 sobran, el mercado las descarta y la economía se encoge para todos, incluido para los no descartados. La segunda, las otras 4 también aprenden a adaptarse y el mercado se expande para absorberlas en roles que hoy no imaginamos. La historia sugiere que ambas cosas ocurren al mismo tiempo, para personas distintas. Y la diferencia entre estar en un grupo o en el otro no es el talento, no son los contactos, no es la suerte, es principalmente la preparación y la velocidad de adaptación. Hasta aquí los números del entorno. Lo que ahora viene es bajarlo a la condición personal. Esa es la parte complicada porque lo que hacemos está influenciado por la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y a su vez, la imagen que tenemos de nosotros mismos limita lo que podemos hacer. Además, confrontar riesgos provoca incomodidad. Por eso en este momento estamos pasando del plano meramente intelectual a tocar la fibra emocional. Buena parte de ustedes tienen un perfil muy específico y peligroso. Tienen títulos, quizás incluso posgrados o certificaciones técnicas brillantes, pero su músculo de la supervivencia está atrofiado, porque nunca han tenido que negociar con un casero debido a que de momento no pueden pagar la renta, o comer solo tortillas 3 días seguidos, porque no llegó la nómina. Me refiero a las tortillas de maíz, podemos también decir solo 3 días de arroz, o ni eso. Otros gozan todavía de ingresos disponibles para viajes, moda y esparcimiento sostenidos por la percepción de un salario seguro y holgado de por vida. Su postura se parece más a la de a los directivos de las empresas que en 1945 consideraban que iban a seguir en su situación de privilegio que a la del empresario desamparado y desesperado de la historia que vio una oportunidad porque la necesitaba desesperadamente. Para los acomodados profesionistas que se preocupan por el tipo de hotel en que van a vacacionar o por el modelo de coche que les conviene,
el paso a la acción no es un reto intelectual. Ya han leído suficientes libros, sino visceral y emocional. Necesitan sacudidas de realidad antes de que el mundo real se las administre. Sin compasión ni anestesia, mi intención es dar una buena sacudida, no solo un interesante análisis. Hay una industria que vende tranquilidad, la industria de los seguros. Si a todos les va bien, el seguro o el sistema de pensiones o los apoyos para distintas capas de la población pueden funcionar. Pero si la economía colapsa, no podrán hacer frente a sus obligaciones. ¿Es seguro que va a colapsar? No. ¿Es seguro que no va a colapsar? Tampoco. ¿Hay países cuyos gobiernos han colapsado en años recientes? Sí. En Bangladesh, un movimiento popular originado por la carestía derrocó al gobierno y la situación sigue inestable. Nepal ha sufrido protestas similares y corre el riesgo de seguir un rumbo parecido. Y hay países donde ese colapso ya no es un riesgo, sino una realidad sostenida durante años, como Somalia. El hecho es que fuera de nuestra familia y de nuestros amigos no le importamos a nadie. Así que si las cosas se ponen difíciles, nadie va a venir a salvarnos. Y por tanto tenemos que luchar por nosotros y por nuestros seres amados. Ningún político se juega su sillón por un desconocido. Ninguna empresa grande regala parte del pastel. Lo que sí podemos hacer es no necesitar que nos lo regalen. Si esperamos que alguien con poder y riqueza nos lleve al éxito, estaríamos confundiendo el desarrollo profesional con un orfanato. La buena noticia es que otros, en peores condiciones, tuvieron la voluntad y la suficiente imaginación para superar un inicio sin mecenas. Así que no me dirijo a quienes buscan un salvador, sino a los que, partiendo de las condiciones reales, que nunca son las ideales, se preparan para tomar al destino por la garganta, a los que están dispuestos a ensuciarse las manos, a sudar, a superar las dudas que muerden, mientras se cruza el valle de la muerte para acercarse a un destino promisorio, pero sin seguro alguno. Entrar a la batalla en condiciones de vulnerabilidad requiere estrategia y voluntad, y aún así la victoria no está asegurada. Pero rehuir la batalla asegura la derrota. Los que no sean capaces de hacerse responsables de su propia supervivencia, mientras construyen su sueño, que se dediquen a vivir como el barco que no zarpa por miedo a la tormenta. Pero esa seguridad es una ilusión. El barco que se queda en el puerto también se hunde cuando la tormenta sobrepasa las defensas del rompeolas. El barco no puede decidir cuál es la magnitud de la tormenta y en casos extremos tiene más oportunidades en alta mar, donde la profundidad evita que rompan las olas y donde no hay objetos contra los que pueda chocar. De esa decisión depende mucho más que el poder adquisitivo. Depende la posibilidad misma de una vida digna en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no plantea un dilema técnico, sino uno de poder. La pregunta no es si transformará el mundo, ya lo está haciendo, sino en beneficio de quién. En un mundo donde el valor migra del músculo a los algoritmos, abstenerse de decidir es una forma de rendirse. Los que lleguen tarde a esta comprensión perderán mucho más que una carrera. Ya lo dijimos, nuestro tiempo de vida es limitado. Por eso no podemos solos estar al tanto de todas las novedades tecnológicas y simultáneamente seguir los efectos en la economía, las manipulaciones de la bolsa a través de la política, los estudios de mercado de nuevas necesidades y un sinfín de novedades en distintos campos que interactúan entre sí y con nuestro destino.
Analizar todo eso y construir escenarios alternativos no es trabajo de una sola persona. Y si para nuestra actividad laboral o comercial normal ya hacemos equipo, para la supervivencia tendremos que apoyarnos también en equipos. Sun Tzu, en El arte de la guerra, dice algo que lleva años aplicándose a los negocios. El victorioso es aquel que primero gana y solo luego entra en batalla. El que entra en batalla y luego trata de ganar, ya empezó perdiendo. Dicho en términos concretos, no esperes a que tu industria colapse para empezar a prepararte. Para entonces los que se prepararon antes ya ocuparon los mejores lugares. No es aconsejable hacer preparativos. En medio del huracán hay que prepararse antes. Ver la realidad sin juzgarla es el primer paso. Pero ver no es suficiente. Lo que sigue es disciplina. Actuar sobre evidencia, no sobre lo que quisiéramos que fuera cierto. En los próximos episodios vamos a entrar en esa estrategia. Vamos a ver cómo asociarnos al cambio para sobrevivir y para prosperar, mientras otros solo reaccionarán. Cuando el huracán les llegue sin haberse preparado antes, si esto les parece relevante para su negocio o su trabajo, suscríbanse, comenten y denle el like. No cuesta mucho y a mí me ayuda a seguir publicando. Con su apoyo publicaré episodios nuevos frecuentemente. Y si quieren saber cómo aplicar estos conceptos a su situación específica, el enlace en la descripción lleva directamente a mi sitio. Soy el doctor ingeniero Alfredo Alonso. El cambio no es opcional. La forma en que te afecta todavía lo es. Hasta la próxima.